Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo Velázquez Ramírez y hoy vamos a iniciar nuestro programa número 8 del podcast Derecho y Política. Y precisamente vamos a hablar de un tema importante, de un tema que por cultura general deben conocer todos los ciudadanos y que se vincula paradójicamente a dos áreas del conocimiento o del saber: al derecho constitucional y a la ciencia política, y en particular a la gestión pública. Me refiero concretamente a la política de Estado, a la política de gobierno y a las políticas públicas. Términos que se hablan de forma recurrente y que muchas veces no se establecen distinciones. Y más aún, a esto se añaden también una serie de acuerdos provenientes del llamado Acuerdo Nacional, y se hablan de 35 políticas de Estado. Y como es lógico, es necesario primero establecer esa diferencia entre, repito, política de Estado, política de gobierno y política pública. La política de Estado son grandes lineamientos y los grandes objetivos que el Estado busca conseguir, y como tal es parte de una estrategia a largo plazo, y por lo mismo moviliza recursos, moviliza capacidades, moviliza inteligencias, moviliza instituciones, moviliza a la ciudadanía. De tal forma, busca que todos tengan un horizonte y un camino hacia el futuro, y concretamente hacia el largo plazo. Pero por otro lado tenemos también lo que se llama la política de gobierno, que por cierto debe estar también enmarcado dentro de la política de Estado. Es sin lugar a duda mucho más concreto y responde a un plazo determinado, a un periodo gubernamental, y por lo mismo tiene o se materializa en un periodo de corto y mediano plazo, a diferencia de la política de Estado, que es a largo plazo. Y suelen obviamente llevar a cabo los gobiernos de turno, y que responden muchas veces a sus promesas electorales, y por lo mismo tienen un plazo definido dentro de los 5 años o 4 años o 6 años, dependiendo del periodo que establece la Constitución en cada país o en cada estado. Pero esa política de gobierno puede también, por cierto, tener políticas públicas. Las políticas públicas son mucho más concretas. En otras palabras, buscan responder a problemas específicos y se expresan en el diseño, en la implementación y en la evaluación de una serie de programas, de proyectos y de acciones. Y por lo mismo también están vinculados a un periodo de corto y mediano plazo. Como verán, los tres están vinculados entre sí, pero hay algo que no siempre se ha dicho, que todos ellos se deben desprender o tienen como fuente a la Constitución Política del Estado, porque en la Constitución Política del Estado se establecen cuáles son los fines del Estado y la sociedad, y para el caso peruano, ese fin, repito, del Estado y la sociedad es la persona humana y su dignidad. Para otros estados será la justicia social, para otros será el bienestar social, para otros será el bien común. En fin, cada estado
y cada sociedad tiene, yo diría, su propia identidad, sus propias demandas y exigencias a largo plazo. Y esas exigencias están precisamente materializadas, están prescritas en la constitución política de un Estado. Por ejemplo, el régimen político de un Estado determina la naturaleza, yo diría, de esas políticas de Estado. Y cuando hablo de régimen político, estoy hablando de la ideología y del pensamiento, así como de los valores que orientan el accionar de esa sociedad organizada bajo la forma de Estado. ¿Sí? Por eso se habla, por ejemplo, de regímenes políticos democráticos constitucionales, de regímenes políticos autocráticos en su forma de monarquías absolutas o de monarquías parlamentarias. Se habla también de regímenes, por ejemplo, de teocráticos en sus diferentes matices, dependiendo sin lugar a dudas de la orientación religiosa que tienen cada una de ellas. También se hablaba hasta la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, de los regímenes fascistas o social nacionalistas, que, por cierto, tenían también un propósito, obviamente cuestionables, ¿no? Cuestionados, pero igual tenían un propósito. Los regímenes social comunistas, o socialistas comunistas o socialistas marxistas, que no dejan de ser un régimen político y por lo mismo tienen también sus propios objetivos y su propia naturaleza. Pero hablando de los regímenes democráticos constitucionales como el peruano y como muchos países europeos y latinoamericanos, obviamente esto señala un derrotero y como tal centra su atención en el reconocimiento, por ejemplo, de un conjunto de derechos y libertades fundamentales, donde protege a la persona humana y a su dignidad, pero también tiene un sentido de justicia a fin de reivindicar las demandas de sectores que históricamente han sido excluidos o que vienen siendo discriminados basados en ese gran principio de igualdad, de trato igual entre las personas. De tal forma que, como le dije, el régimen político juega mucho, así como la forma de gobierno, ¿no? Hablando de un régimen democrático constitucional, tendrá una forma de gobierno, por ejemplo, democrático, unitario, descentralizado, puede ser democrático, federado, confederado, en fin, puede ser democrático republicano como el peruano. Entonces también ahí hay matices y por lo mismo también establecen grandes lineamientos. Pero resulta que el Perú tiene 35 políticas de Estado que provienen del Acuerdo Nacional, donde no hay institución pública que no lo pronuncie, no lo tome en cuenta. Dicho de otra manera, toda institución pública se tiene que circunscribir a esas políticas de Estado que emergen del Acuerdo Nacional, pero a su vez tienen como fuente a la Constitución. Y a su vez la Constitución, al recoger un modelo de Estado y un régimen político, que en el caso peruano es un régimen democrático constitucional, significa que esas
35 políticas de Estado, desde luego, deben responder a la naturaleza de ese régimen político, de la forma de Estado, de la forma de gobierno, del modelo económico y, por supuesto, del catálogo de derechos. Mira qué tan importante es la Constitución, ¿no? No hay forma de desprendernos. Pero también hay que decir que cuando se habla de políticas públicas, sin lugar a duda, nos referimos a acciones mucho más concretas que responden a demandas puntuales. Por ejemplo, los llamados programas de vacunación, el programa de becas para alumnos de secundaria, de primaria y secundaria, incluso para el nivel superior, o programas tributarios, en fin. Y por lo mismo se habla de políticas públicas sectoriales, de políticas públicas intersectoriales, de políticas públicas institucionales o interinstitucionales, de políticas públicas intergubernamentales. Fíjense cómo se va desprendiendo desde la Constitución, que se habla de políticas de Estado. Estas políticas se hacen más visibles en los llamados acuerdos, en las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Después vienen las políticas de gobierno, enseguida vienen las políticas públicas, y estas políticas públicas se desarrollan en el ámbito sectorial, y cuando hablamos de un sector, hablamos de una dimensión que corresponde muchas veces al ámbito temático, al ámbito poblacional, al ámbito territorial, etc. Por ejemplo, hablemos del sector educación, del sector justicia, del sector energía e hidrocarburos, del sector seguridad, ¿no? O del interior. Hablemos del sector trabajo, del sector agrario, etc. Entonces, cada uno de ellos desarrolla, sin lugar a duda, políticas de Estado, políticas de gobierno y políticas públicas en su ámbito, en su sector. ¿Sí? Y obviamente hay también políticas intersectoriales, es decir, cuando se involucra a dos o más sectores. Hablemos, por ejemplo, en temas de promoción del empleo. Estará involucrado el sector trabajo y el sector producción. ¿Sí? Pero también podemos hablar de políticas interinstitucionales, cuando se involucran ya no solamente a instituciones, sectores o ministerios que son parte del Poder Ejecutivo, sino también a otras instituciones. Llámese el Poder Legislativo, llámese el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, tratándose de problemas de justicia, el sector justicia es amplio, que no solamente involucra al Poder Judicial, o que en el ámbito de políticas públicas, quien opera en este ámbito es, sin lugar a dudas, el Ministerio de Justicia. Pero como hay temas que involucran a otras instituciones, entonces se hace presente también el Poder Judicial. Se hará presente, ¿quién más? El Ministerio Público. Se hará presente, ¿quién más?
el Tribunal Constitucional. ¿Quién más? La Defensoría del Pueblo. ¿Quién más? La Junta Nacional de Justicia. Entonces estamos hablando de políticas interinstitucionales. Pero ahí no se queda. También existe lo que se llama las políticas intergubernamentales. Hay instituciones de reconocimiento y de alcance nacional. Y por lo mismo, por ejemplo, se habla del gobierno nacional, que por regla general involucra al Poder Ejecutivo a través de sus instituciones, de sus políticas, de sus programas, de sus acciones, de sus proyectos y de sus servicios en el ámbito nacional. Pero también existe lo que se llama los gobiernos regionales y los gobiernos locales, en una relación vertical, de división del poder vertical. Y como tal habrá también una división del poder horizontal, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Tribunal Constitucional, OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, Junta Nacional de Justicia, etc. Eso se da en el ámbito horizontal, pero hay una división en el ámbito vertical. Y esa división y esa relación es gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Y obviamente cuando se trata de implementar políticas de Estado, políticas de gobierno y políticas públicas, también hay un encuentro, una relación y una comunicación y una interacción entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y entonces estamos hablando de políticas públicas intergubernamentales. Bueno, creo que ya nos toca cerrar el tema. Vean qué importante es las políticas de Estado, ¿no? Y no hay forma de desprenderse de la Constitución. No es que cada uno va por su lado, que tratándose de un gobierno puede desprenderse de la Constitución. Porque si ese gobierno tiene una política de gobierno, ¿no? Simplemente, digamos, una política que difiere de la Constitución, entra en colisión y como tal se genera una tensión de carácter político. Y eso lleva, obviamente, a conflictos jurídicos, conflictos competenciales, constitucionales, de vulneración de derechos, entre otros. Por eso es que tiene que haber una sintonía entre todos, tiene que haber una armonía y todos pensando y actuando en esa gran política de Estado a largo plazo que está precisamente contenido y establecido en la Constitución y que se hace digerible en las 35 políticas de Estado que parten del Acuerdo Nacional y que a su vez el Acuerdo Nacional, si bien es cierto, no es una entidad que vincula, sin embargo, lo que hace es operativizar esos grandes lineamientos y objetivos que están de alguna manera prescritos, ¿no? O contenidos en la Constitución Política del Estado. Y de ahí va bajando gradualmente. Política de Estado, política de gobierno, política sectorial, política institucional, política interinstitucional y política intergubernamental. Bueno, ahora sí el tiempo nos ha ganado. No se olviden, nos vemos todos los viernes a las 7 de la noche. Y les leo sus comentarios y como ya les dije en otras ocasiones, estoy presto a recoger sus sugerencias para ir abordando temas de interés de toda la ciudadanía y en el propósito
no solamente de difundir conceptos elementales, sino también ir respondiendo a problemas puntuales que tienen que ver con las necesidades y las demandas concretas de la ciudadanía. Buenos días, nos vemos. Hasta pronto.